estás en este lugar, Señor. Nos humillamos delante de ti, oh Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, compruebo la pureza de tu corazón. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes, los saludo en el amor de Cristo. Es una bendición estar con ustedes una vez más. Hoy es un día especial y quiero compartirles en esta oportunidad una prédica, una palabra preciosa de parte de Dios que me ha estado preocupando estos últimos tiempos. He tenido algunas discrepancias con pastores, amigos que son mis amigos y siempre hablamos los temas de la Biblia. Y bueno, hemos llegado a una conclusión de que es necesario que la palabra corra, que la palabra se transmita y llegue a diferentes partes, a diferentes personas, porque Dios lo que Él quiere es que nosotros prediquemos su palabra a tiempo y a destiempo. Mi nombre es César Mateo Rojas. Le doy las gracias a Dios porque me usa no solamente en las prédicas, en la palabra, en el pastorado, sino también en las alabanzas. Ahí tenemos un fondito de una música mía, canciones que le canto al Señor por la gracia y misericordia de nuestro Salvador. Y bueno, aquí estamos para transmitir en esta oportunidad esta palabra preciosa de parte de Dios. Vamos a invitarle a todos ustedes que abran sus Biblias, pero antes vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé la revelación de su palabra. ¿Sí? Ahí donde se encuentran, levante sus manos, por favor, en señal de reverencia, y vamos a pedirle al Señor que en esta oportunidad nos consuele, nos use, nos regocije, nos junte. Amén, porque es la voluntad del Padre. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos esta tarde, Señor, que tu fuerza, tu poder, tu brazo derecho nos abrace, nos sustente, nos consuele. Padre Santo, te pedimos que tu poder, que tu palabra poderosa nos edifique, nos exhorte, nos guíe, Padre Santo, nos alumbre en estos tiempos tan difíciles, Padre. Te pedimos que nos des el rocío del cielo, Padre, y la grosura de la tierra, Señor. Te pedimos que venga esa abundancia de trigo, Padre Santo, a cada una de nuestras casas, Señor. Y no solamente te pido por el Perú, Señor, sino que te pido también por los pueblos que nos rodean, Padre Santo. Tu palabra dice que tú has venido a dar vida en abundancia, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la tierra, Señor, el Dios del universo, Padre Santo. Sabemos que un día todos se inclinarán a ti, Padre Santo. Un día toda lengua confesará que tú eres el Dios poderoso, el Shaddai, que tú eres el Adonai, que tú eres Elohim, Padre Santo, que tú eres el Dios grande, poderoso, el gigante, Señor. Permite, Padre Santo, que esta palabra que viene de ti, Señor, llegue, Padre Santo. Abra surcos, Padre de la gloria. No regrese vacía, como dice tu palabra, Señor. Que esta palabra que es poderosa, que va directa al blanco, Señor, pueda hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, Señor, sea aniquilada, Señor. Señor, te damos las gracias, papito lindo. Te damos las gracias por tu misericordia que derramas sobre nosotros, Señor. Permite, Padre Santo, que muchas personas sean
renovadas, transformadas al oír tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bien, vamos ahora a estar atentos a su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los invito a ir al libro de Marcos, capítulo 13. Por favor, vamos al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 3 hasta el 8. ¿Sí? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Le dijeron a Jesús. Jesús respondiéndoles les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principio de dolor son estos. Es palabra de Dios, hermanos. Es increíble los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día podemos ver, no solo hoy, sino ya de muchos años venimos viendo las guerras, nación contra nación. Hemos pasado la Primera y Segunda Guerra Mundial y una serie de guerras de nación contra nación, pueblo contra pueblo, el terrorismo que ha estado muchos años en diferentes lugares. Ustedes conocen muy bien la historia, pero ¿qué dice la palabra? Que estos son principios de dolores y que aún no es el fin, porque vendrán aún cosas peores. Estamos viviendo unos tiempos terribles y lo que aquí nos advierte la palabra es que habrán falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, falsos apóstoles. No quiere decir que no haya buenos pastores, que no haya buenos apóstoles, que no hayan buenos profetas. Los hay. De hecho que los hay, hermanos. Pero hay que ver que Jesús dijo, hay frutos que nos van a mostrar quiénes verdaderamente son. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo claramente que no podría salir de una sola fuente dos aguas diferentes. No puede salir agua dulce y agua salada, definitivamente, ¿verdad? Nosotros vamos a darnos cuenta en la falsedad de estos pastores, profetas o apóstoles o falsos hermanos cuando caen en herejías, por ejemplo. He escuchado por ahí a eminentes pastores reconocidos que dicen que hubieron 2 diluvios, imagínense. Si la Biblia nos habla de un solo diluvio, si nosotros que somos los creyentes, los que conocemos la palabra, podemos llegar a ser confundidos. Imagínense la gente que no lee la Biblia, que no tiene conocimiento, que no tiene fe, que vive en un cristianismo así a medias tintas. No puede ser. Hay una gran diferencia, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Por ejemplo, hay muchos que se dedican a predicar solamente la prosperidad. Hay muchos que en sus prédicas meten mucha sensualidad. Hay muchos que hacen chistes, por ejemplo. Las cosas de Dios son solemnes, hermano. No podemos utilizar el púlpito, no podemos utilizar la autoridad de predicar en un lugar de parte de Dios, metiendo herejías, metiendo sensualismos, metiendo sensacionalismo, mentiras, hipérboles. Hay mucha gente que miente, hay muchos falsos pastores que dicen tengo 2,000 miembros en mi iglesia y sin embargo tú vas a su iglesia y hay 40. La hipérbole es una palabra que identifica una mentira mezclada con la verdad. O sea, utilizan algo de verdad, pero le ponen mentira y lo magnifican. Entonces, las cosas de Dios no pueden ser adulteradas. Bien dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, igual es para las personas. Las personas tienen que ser
transparentes, totalmente transparentes en todo. La Biblia dice que los pastores deben ser irreprensibles. No pueden estar predicando solamente prosperidad, no pueden estar predicando cosas personales, asuntos que le han pasado en su familia, en sus hijos, en sus casas. No. Se tiene que predicar la santa palabra de Dios. La santa palabra, que muchas veces asusta, muchas veces intimida, incomoda. Yo tengo la experiencia en la iglesia donde yo pastoreo, que un día un hermano se levantó y dijo: pastor, ¿usted por qué pide diezmo? ¿Por qué pide plata? ¿Por qué obliga a los hermanos? ¿Por qué? Un momentito, le dije, y estábamos en pleno culto. Tú tienes que respetar, le dije. Aquí en la iglesia se habla del diezmo. ¿Quién te engañó? Le dije. ¿Quién te fascinó? Yo le vengo enseñando cerca de 9 años que se tiene que diezmar, que se tiene que ofrendar y que se tiene que pactar. Pero todas estas cosas se hacen por amor y por obediencia, por fe. No se hace por obligación. A nadie se le ha coaccionado, a nadie se le ha obligado a diezmar, a ofrendar. Todo es por voluntad propia del corazón. Le dije, tienen que tener mucho cuidado. Y así se seguirán levantando falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles. A muchos les gusta, oiga hermano, escúchame bien, a muchos les gusta que le digan pastor, no les gusta que le digan hermano, no les gusta que le digan hermanito, quieren que le diga por su título. Si uno sabe qué ministerio Dios le ha dado, no es necesario que tú digas yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy un querubín. No. Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce perfectamente. Algunos son sarcásticos y burlones. Se burlan en pleno culto, hermano. Se burlan del hermanito, se burlan de la hermana. Se burlan cómo está vestido, se burlan de la santidad de un hermano que mucho ora, que mucho ayuna, que mucho danza. Se ríen. Y mucho cuidado, se están riendo del Espíritu Santo, hermano. Porque un hermano puede estar consagrado, lleno del Espíritu Santo, y alguien que se ríe y se burle, se está burlando de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Ananías y Zafira sustrajeron parte de la venta de una heredad y no cumplieron? Llegaron a la iglesia con parte de la heredad y el Espíritu Santo, usando a Pedro, le dio el entendimiento que no estaban trayendo lo que habían prometido y cayeron, ustedes saben la historia bíblica, cayeron muertos. Primero el esposo y después la esposa. Y Pedro en esa oportunidad le dice a uno de ellos, no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. O sea que es muy delicado, hermano, tratar de burlarse. Ay, si se burlan de un ungido. Ay de aquel que se meta con un hombre de Dios, una mujer de Dios. Se meten con la niña de sus ojos, dice la Biblia. Es muy delicado, hermanos, muy delicado estos tiempos. Hay tanta proliferación de falsos profetas, apóstoles. También los hubieron en el tiempo antiguo. Imagínense, profetizaban, daban palabra, predicaban y no estaban en la voluntad de Dios, no estaban en el secreto de Dios. Muchos imitan la unción, preparan una especie grande de acontecimiento, invitan muchas iglesias, invierten mucho dinero, mueven empresarios, hacen un show y lo que tratan es de ganar adeptos. No salvan almas, hermano. No ganan almas. No sanan a nadie, adivinan, hechizan, hermano. Eso también lo vimos en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés se presentó al faraón, el faraón llamó a sus adivinos, agoreros y caldeos, y también hacían milagros y hacían maravillas, hermano, para engañar, para confundir, para desacreditar el poder de Dios. Pero déjame decirte algo, hermano, el poder de Dios siempre es mayor. Es increíble, hermano, es increíble estos falsos apóstoles. Hoy en día hay apóstoles mujeres, imagínense. Yo no sé de dónde sacaron esa ideología.
apóstoles mujeres y tienen hasta sus tarjetas. Hoy en día hacen grandes eventos donde congregan miles y miles de personas y generalmente invitan a las iglesias, no invitan almas nuevas. Invitan iglesias, invitan hermanos ya salvados, hermanos congregantes, con la finalidad de darles la cobertura, dicen ellos. Tenemos muchas iglesias, dicen por la televisión, tenemos en el Perú, tenemos en el África, tenemos en Centroamérica, y no son sus iglesias, no son sus hijos espirituales. Lo que tratan ellos es de ganarse a los pastores, y cuando hacen las conferencias invitan a los pastores e invitan a los líderes. ¿Para qué? Para que ellos sean parte de ellos, de esa red. Yo no sé por qué hay tanto interés en esto. Si el Señor vino a que nosotros salváramos a las almas, hermano. El interés de Jesús era que se salvaran las almas. Dice que Él vino a buscar a los pobres, vino a buscar a los perdidos. Por eso Jesús siempre decía, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Claro. No solamente vienen diciendo yo soy el Cristo, dicen Cristo está en mí, que claro que sí, cuando uno está con el Señor Dios está en nosotros, pero estos categóricamente dicen Cristo está en mí, Cristo está en mí. Y engañarán a muchos, son sensacionalistas, mienten, confunden, son vanagloriosos, son jactanciosos, hablan herejías y tú lo vas a reconocer, hermano, toman vino y toman sidra. Bueno, este es un caso un poquito delicado porque hay muchos pastores que toman vino con alcohol por si acaso. Muchos dicen, no, el vino si no tiene alcohol no es vino, mentira. Jesús dijo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Cuando se celebra la Santa Cena, no es con un vino con alcohol, es un vino que es fresco, el zumo de la vid. No puede tener alcohol, hermanos, porque imagínense, si estamos hablando de la boda de Canaán, con todo ese vino que convirtió Jesús, hubiera sido una borrachera terrible. Ya te imaginas cómo estarían hablando los apóstoles ahí, llenos de vino, borrachos. No puede ser eso. Es un vino puro, es el zumo de la vid. Pero estos señores, estas personas, estos falsos apóstoles y profetas, toman vino y lo toman públicamente. Y no tienen vergüenza, ni siquiera lo disimulan, sino que hasta lo predican, hermano. Mienten, confunden, hechizan, no sanan a nadie. Confunden a la iglesia, mi hermano. Dividen a la iglesia, hablan mal de pastores. Tú lo vas a escuchar hablando siempre mal de pastores. Estos pastores inútiles, dicen, no tienen palabra, no tienen pasto, van a desaparecer, dicen. Es increíble, hay una falsedad, hermano, y tengamos mucho cuidado. Por eso Jesús dijo que tengamos cuidado de estos falsos profetas. Roban ovejas, hablan mal de la iglesia, hermanos. La iglesia santa de Jesucristo, que la ganó con su sangre preciosa. Son celosos y sensuales, son obscenos. Hablan deliberadamente cosas obscenas y no tienen la santidad necesaria que se necesita en la iglesia. Tienen el espíritu de Balaam. Trabajan por dinero. Para ellos el dinero está primero. No puede salir de una fuente dos aguas distintas, hermano. Yo les aconsejaría que no deberían oírlos, no deberían verlos, ni leer sus libros. Tengan mucho cuidado. Usted puede reconocerlos, hermanos, fácilmente. Yo durante muchos años, yo estaba creyendo verdaderamente que estos falsos apóstoles y falsos profetas eran como nosotros, que eran hermanos, pastores, y que tenían todo el derecho de hablar de su pastorado, de su apostolado, pero cuando yo leí la Biblia, en Hechos 2:42, Dios me dio una revelación y comencé a leer donde decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Pero si usted observa estos falsos apóstoles se reúnen entre apóstoles y profetas nada más. ¿Pero qué dice la palabra, mi hermano? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vendían sus propiedades. Yo le digo a los hermanos, muéstrenme un apóstol que haya vendido sus propiedades y sus bienes. Amén. Y los haya puesto al servicio de los demás apóstoles o hermanos de la iglesia. Y dice que los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y dice la Biblia, mi hermano, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero estos hermanos, estos falsos pastores, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, lo que incentivan es más bien que tú vendas tus propiedades para dárselo a ellos. O sea, es todo lo contrario. Pero sin embargo la palabra nos advierte que iban a venir falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas, falsos hermanos, y que aún saldrían de dentro de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Por eso el Señor nos manda que tengamos mucho cuidado. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, dice el Señor. Claro, no es el fin todavía. Hay mucho que hacer en la iglesia, hermanos. Hay mucho que hacer por las familias. Hay mucho que transmitir a la juventud. Hay mucho por hacer todavía. No os turbéis, dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Yo cuando era joven, cuando era niño, tenía preocupación cuando leía estas cosas de la palabra, que decía de guerras, de enfermedades, calamidades, cataclismos, huracanes. Pero conforme uno va leyendo la palabra y va entendiendo lo que Dios nos habla a través de ella, uno va teniendo esperanzas. Por eso uno no tiene que cruzarse de brazos y decir, bueno, ya se acaba esto, ya viene Cristo y voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar, de construir. No sabemos cuándo será, hermanos. Jesús dijo que ni Él ni los ángeles sabían cuándo venía el final. Pero que sí estamos cerca. Ahora esas cercanías no se sabe, el tiempo lo controla Dios. ¿Cuándo será el fin? Pero cuando oigáis de guerras, estamos en un tiempo, en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, las guerras que hay en el oriente, hermanos. Hay unas guerras terribles, hay muerte, hay enfrentamientos dentro de naciones. En este momento en Siria, por ejemplo, el pueblo de Dios, un lugar que está muy cerca a Jerusalén, a Israel, hay un enfrentamiento y nosotros podemos verlo eso por las noticias. Hay un presidente que no quiere dejar el poder a pesar de que lo guerrean de adentro, porque hay rebeldes en contra de su poder, en contra de su autoridad, y también hay intereses de afuera, de países que tratan de entrometerse en estos países, ¿no? Y lo están haciendo en varios países ya. Hemos podido ver en el pasado en el Golfo Pérsico, hemos visto en Vietnam, hemos visto en Afganistán, hemos visto en Irak. Ahora hay un temor, hay un gran temor y un gran clamor en estos pueblos de Irán, de Siria y en el mismo Israel. El temor a las guerras, hay un éxodo de personas, la gente está fugando, están viajando, están abandonando sus casas, están viviendo paupérrimamente, hermano. Es una preocupación que la iglesia debería estar orando. Muchos de nosotros a veces oramos por nuestras cosas, por nuestros hijos, por nuestros bienes, por nuestros carros, por nuestra casa, nuestra comida. Está bien, pero hay que buscar quiénes, en qué lugar están sufriendo, hermano. Hay niños que están muriendo. Y muchos dicen, no le podemos echar la culpa al diablo ni a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es la población de los Estados Unidos. La mayoría de personas en los Estados Unidos no están de acuerdo con estas guerras. En Estados Unidos hay muchas iglesias que están orando y clamando por este asunto.
Hay muchas personas. Mayormente las guerras vienen de parte de los gobernadores, hermanos. Ellos son los que siembran las guerras, están llenos de orgullo, están llenos de hambre de poder, y ellos quieren atacar, quieren cambiar la ideología de un pueblo, quieren entrometerse en un pueblo. Es increíble, hermanos. Es increíble. Estamos en unos tiempos súper difíciles. Yo he podido escuchar de diferentes fuentes información de que en estos lugares hay bastante hambre, miseria, muerte. Y nosotros, la Iglesia de Jesús, en vez de estar cayendo en genealogías falsas, en historietas, en herejías, hermanos, deberíamos estar orando unánime como lo hacían los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, dice mi hermano, que era orar unánimemente, todos los días, dice. Si no es en el templo, en las casas. Pero tiene que haber un espíritu de oración, tiene que haber unidad en la iglesia. Tenemos que estar unánimes, unidos, clamando, orando por las autoridades, orando por los presidentes, orando por los alcaldes. Nosotros aquí en el Perú estamos viviendo un tiempo de paz, de prosperidad. Pero yo siempre le dije a mis hijos, mucho cuidado, no duerman. Tenemos que estar velando, hermanos. Tenemos que estar velando. Y un hermano me preguntaba, ¿por qué tenemos que estar velando si Dios, Él sabe cuál es la preocupación de las gentes, de los pueblos? Sí, le dije, Dios sabe perfectamente, pero cuando tú oras, le dije a mi hermano, cuando tú le pides al Padre, Él sabe que tú existes. Y Él sabe que tú le crees, y Él sabe que eres parte de su ejército de salvación. Amén. Entonces, mi hermano, es importante que tomemos conciencia y sepamos que estamos en tiempos difíciles, de falsas doctrinas, estamos en tiempos de rumores de guerra, pero no es el fin. Hay un gran clamor, hay una gran preocupación de ponernos a orar, a velar, estar sirviendo a nuestra iglesia, estar sirviendo a nuestros pastores, estar sirviendo a nuestros hermanos, estar socorriendo a los pobres, estar orando e intercediendo para que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjanos, Dios los bendiga. Señor, venir a tus pies. Permítenos entrar a ese lugar santísimo, oh Jesús. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en mi oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corazón es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti.